Giovanni Parodi es director para Chile de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura. Sus principales áreas de interés científico son la lingüística del texto, la psicolingüística del discurso, los procesos de comprensión y producción de textos escritos y la lingüística de corpus. En la actualidad dirige proyectos de investigación en el discurso escrito, académico y profesional con especial atención a los géneros multimodales especializados. Sus publicaciones incluyen cerca de 30 artículos en revistas en español e inglés y diversos libros y capítulos de libros en ambos idiomas. Por sus méritos académicos y logros científicos, en el año 2008 fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Con nosotros, Giovanni Parodi. Yo le agradezco a Verónica la invitación, es siempre para mí una cosa entretenida, sobre todo hacer una parte práctica, y esa fue la invitación a que hiciéramos alguna actividad más relacionada con la escritura y no una cosa más teórica o de revisión. Pero que el contexto donde nos pone Atilio a mí me parece fundamental para que podamos conversar de un eje en que quiero un poco aprovechar este espacio con ustedes, que es el tema de la escritura académica. Y estamos súper conectados, muy bien conectados, aunque no estamos tan preparados tal vez, pero yo creo que bueno, el eje temático del taller en general de hoy nos une. El punto crucial de lo que está hablando Atilio Bustos es de artículos de investigación científica. Estamos hablando de publicar. ¿Publicar qué? Papers, hemos dicho, ¿cierto? Bueno, el punto es cómo llega ese paper a publicarse, cómo llega un paper a estar en una revista. Después veremos si alcanza a ser una revista de tipo Q1, Q2, Q3, o si el paper tendrá el impacto tal o cual. Primero hay que tener entonces un contenido, ¿no es cierto? Yo hago investigación en algo, una materia, y Atilio nos ha mostrado ahí las cantidades de materias que pueden estar conectadas con el área que ampliamente podemos llamar educación. De hecho, a mí me sorprendía que no hubiera más lingüística, a esa otra pregunta que tenía, porque la lingüística, yo soy lingüista, la lingüística tiene un amplio espectro sobre educación. Esta es la otra. Claro, porque RLA, que es una revista ahí sí muy importante en lingüística, tiene un componente, pero yo soy editor de la revista Signos Estudios de Lingüística y no aparece. Sin embargo, también hemos tenido, estos últimos años no tanto, pero históricamente hemos tenido algún componente relacionado también con el área de educación. Bueno, lo que publicamos son papers. Entonces, el asunto es cómo publicar un artículo de investigación científica y cómo escribir, que es donde yo quiero situarme, cómo escribir un artículo de investigación científica que sea aceptado por esa revista, que sea aceptado por los pares, que logre pasar el filtro de la evaluación y llegue a publicarse. Y llegue a publicarse y ojalá tenga alguno de los impactos que nos está mostrando Atilio Bustos, con algunos colegas que estaban aquí justamente en el quinto centenario y que aparecían allí. Estaba Verónica López, ¿es nuestra Verónica López, Atilio? Sí, es nuestra Verónica López Viva Macía, profesora de la Escuela de Psicología, directora actualmente del doctorado en psicología, o sea que estaba Verónica, bueno, había varios de los nombres. ¿Cómo hacen para llegar a tener un paper que sea aceptado y que se publique? Ese es como el gran desafío. Bueno, lo que yo quiero aprovechar este espacio y compartir con ustedes algunas ideas tienen que ver con los artículos de investigación científica y con la escritura del artículo de investigación científica. Voy a saltarme la materia que publiquemos, porque evidentemente el tema es, hay una investigación, ¿no es cierto? Para llegar a tener un paper, algo que escribir, debemos tener una investigación que dice algo, una investigación que ha sido estructurada desde algunos métodos, con algunos datos. Yo no voy a tocar ese tema, es un tema disciplinar y que me parece que escapa directamente a la competencia de lo que yo puedo hacer o evaluar. Donde lo que quiero mostrar y donde quiero situarme es desde el eje de la escritura académica. Y la escritura académica de el que escribe
y el que evalúa, porque entiendo que aquí tenemos una audiencia que es miscelánea, en el sentido que, y además los editores, si es que hay editores, los editores también somos escritores, los editores también somos publicadores, por decir así, y algunos que no sean editores son investigadores, y son investigadores que son escritores. Entonces el doble eje es este. Yo como escritor, yo escribo artículos de investigación, quiero que me acepten mis artículos de investigación, o yo soy editor o miembro de un comité editorial y soy también, acabo de pensar en un tercer eje, que sería yo soy evaluador. Yo leo los artículos para evaluarlos. Entonces podríamos tener tres ejes. El eje de quien escribe y quien tiene que escribir un paper para ojalá que sea aceptado en esta revista. El eje del editor o el miembro del comité editorial que tiene la responsabilidad de decidir si aprueba ese artículo para que aparezca en esa revista. Y el eje del evaluador, que era el tercer eje que no había pensado, pero recién se me ocurre que muchos somos también evaluadores. O sea, cuando recibimos un artículo, no como miembro del comité o de la revista misma o como el escritor, sino que como quien tengo que evaluar, tengo que decir si esto merece estar publicado en esa revista. Y me quiero situar desde la perspectiva de los trabajos de un investigador, un lingüista inglés que se denomina John Swales, ese es su nombre. Y John Swales en Inglaterra, por allá por la década del 80, del siglo pasado, que suena tan increíble decir eso, ¿sí, no es cierto? Pero efectivamente así es, técnicamente así es. John Swales era profesor de inglés en una universidad en Londres y le hacía clases de inglés a los extranjeros que estaban en programas de doctorado. Y Swales se dio cuenta de las dificultades que tenían los hablantes no nativos de inglés para escribir. En el tema de la lingüística y en el tema de la escritura académica, el trabajo de Swales es un trabajo seminal, es un trabajo que ha roto todos los estándares, los papers de Swales. Atilio podrá buscarlos y decir si los papers de John Swales, sobre todo 2 o 3 papers que tiene, son fundamentales. Pero, ojo, y este es un comentario aparte, que es una discusión que habíamos tenido más de alguna vez con Atilio también. John Swales, sin embargo, los trabajos de John Swales los trabajos señeros de John Swales, a los que yo espero poder en algún momento mostrarles aquí algo en el PowerPoint, son de 2 libros. Y esto es un paréntesis en este taller, porque no tiene nada que ver con el taller, pero sí es una discusión con el tema de cómo se comunica y se difunde la ciencia en las áreas de educación. ¿Okay? No es menor que un investigador como John Swales, sus trabajos más importantes y más leídos y más citados no son papers. Son 2 libros, es un libro del año 90 y ahora más recientemente un libro del año 2004. También tiene papers muy citados, ciertamente, pero sus trabajos más importantes están en libros. Eso quiere decir que también tenemos que pensar en nuestras áreas que el libro es una herramienta muy relevante, extremadamente relevante para la comunicación de lo que hacemos. Así que también pensemos, será en otro taller, cómo escribir libros, ¿okay? Aunque Atilio seguramente nos va a decir que es una muy mala estrategia y que seguramente no nos vamos a hacer famosos, ¿okay? Y vamos a tener importantes índices de citación escribiendo libros, ¿no es cierto? Pero es un dato, o sea, los trabajos de John Swales están en 2 libros, un libro del año 90 y un libro del año 2000. Bueno, ¿qué es lo que muestra y lo que le interesa a John Swales? John Swales se da cuenta de que los alumnos de estos programas doctorales no saben escribir, no aprueban bien las materias de las asignaturas de los programas de posgrado porque tienen problemas de escritura. Y entonces Swales lo que busca para poder entender, mira los artículos de investigación que se escriben en las áreas disciplinares
en que él enseña. Y dice, lo que esta gente más quiere escribir son papers, por lo tanto, miremos cómo se escriben los papers en ciertas áreas disciplinares que era donde él enseñaba a escribir a sus alumnos. Y él se hace famoso por un patrón que se llama el modelo CARS, en inglés, como de auto, C-A-R-S. Y del inglés se llama Create a Research Space, crear un espacio de investigación. Lo que Swales muestra es cómo cuando uno escribe debe armar, y me parece, no estuve lamentablemente en la mañana, pero siguiendo las ideas de Atilio también, de lo que habría dicho Beatriz Ávalo, lo que está diciendo... No, si estaba puesta en el escritorio, la puse antes de las 3 de la tarde, muy ordenadamente. Ahí está, no, si esto no es un pendrive, no, este es el inalámbrico, pero yo había dejado el escritorio copiado, mi transparencia. Ay, pobrecita, la estaba buscando. Ahí está, la tenemos tempranamente. Ya. No, gracias, un millón. Ahora vamos a usar esto. Sí, ahí. No lo íbamos a encontrar nunca en esa cosa, no. Pero nos hemos... Está buena. Algún día íbamos a encontrar en el... Vale, ¿a qué hora partimos? No, porque sigue la Domi, entonces no. Lo dejó malo para que yo no pudiera hacerlo. Disculpa. Ya no importa, pues vamos. Bueno, les estaba diciendo yo que lo que hace John Swales es estudiar los artículos de investigación. Y John Swales encuentra una estructura y él dice, los artículos de investigación tienen en general introducción, métodos, resultados y discusión. Este es el patrón general de los artículos de investigación que se publican en revistas científicas cuando Swales en el 90 hace la investigación fundamental. Hay una discusión muy interesante respecto de si el apartado conclusión es algo que corresponde y que debe ir como un elemento fundamental en los artículos de investigación. Y hay una larga discusión en los últimos 20 años desde la lingüística y desde las disciplinas respecto de si un paper requiere tener el apartado conclusión, el apartado específico de cierre, o si basta con llegar hasta la discusión. Por eso que a esta estructura se le llama en general IMRD, o sea, introducción, método, resultados y discusión, y la conclusión siempre es un tema que está allí como abierto. De hecho, si uno hace una investigación hoy en día y compara en revistas de diferentes disciplinas, ¿cuántas revistas están subtitulando un área cierre? Es optativo. Entonces se supone que hay un área más centrada en esos aspectos. La contribución de Swales lo que nos hace mostrar es, lo que levanta él y muestra, es que en general los papers tienen estos 3 elementos fundamentales y lo que habría es un esfuerzo por ir desde aspectos generales hasta aspectos más particulares, levantando de nuevo aspectos generales y volviendo a centrarse en aspectos particulares. Swales crea una teoría, que es la que no me quiero meter en este momento para nada, pero es lo que se llama la teoría de las movidas retóricas. Cuando escribimos, tenemos movidas retóricas a través del paper. Y esas movidas retóricas tienen que ver con estos juegos que describe Swales. Que aquí está lo que yo les decía, el famoso esquema se llama el modelo CARS, Create a Research Space, y en esos 2 libros, no papers, donde se ha hecho famosísimo este autor. Bueno, de la mirada general de un paper, yo me voy a concentrar en un apartado que es el que ha hecho más famoso a Swales
dentro de toda la investigación publicada al respecto. Y es lo que tiene que ver con las introducciones. Y lo que ustedes tienen en sus manos, y no quiero que se distraigan con eso todavía, ¿okay?, es un conjunto de introducciones de artículos artículos tomados de revistas de educación. Hice una selección de artículos de revistas de educación latinoamericanas y ahí creo que solo una española. Están todos en lengua española. Y vamos a mirar lo que sucede entonces con el modelo CARS solo para la introducción de artículos. ¿Cómo se escribe? ¿Qué espera alguien que escribe un artículo de investigación que debe contener la introducción? Ese es el foco que quisiera discutir con ustedes en esta parte. ¿Qué tiene? Y veámoslo de una vez, sin mayores sorpresas. ¿Okay? Entonces, lo que tiene un artículo de investigación en la introducción según Swales, ¿okay?, y según la investigación que lo avala 20 años después, son básicamente 3 movidas. Aquí está la teoría de la que no me quiero extender, que es la teoría retórica de las movidas, ¿okay?, que en otro momento de la vida, si quieren, podemos conversarla, que es muy interesante, ha dado origen a una cantidad de investigación y hoy en día no solo opera para este género, artículo de investigación. Podríamos ver qué sucede con los libros, por ejemplo, también, ¿ah?, o con un capítulo del libro, o con muchos otros géneros, ¿ah? Es una línea de investigación muy importante y se llama la teoría de los géneros, y desde la teoría de los géneros está todo el tema de las movidas retóricas para escribir, y podemos usarla no tan solo para escribir, sino que también para leer, porque quien evalúa lo que hace, o lo que hace un editor, no es escribir, sino es leer, ¿cierto? Entonces lo que hace es uno tiene un modelo mental con el que lo hace. Y esas movidas vienen de la palabra move en inglés, son 3. Esos 3 moves son la movida 1, que se llama establecimiento del territorio, la movida 2 se llama establecimiento del nicho, y la movida 3 se llama ocupación del nicho. Esto sería, desde la teoría descriptiva, lo que debe contener una buena introducción a un artículo de investigación científica. Todo artículo de investigación científica, en términos de Swales y de las movidas retóricas, debe contener 3 movidas fundamentales. Establecer el nicho, establecer el territorio, establecer el nicho y ocupar el nicho. O sea, apropiarse de ese espacio. Y esto tiene que ver, como recién lo veíamos, con unas movidas que son más globales, que tienen que ver con generalidad y especificidad, de lo global, de lo general, a lo particular. ¿Qué se hace en la movida 1? Cuando uno establece el territorio, cuando uno inicia un artículo, uno debe declarar centralidad, o sea, capturar la atención de su audiencia, haciendo ver qué es relevante de lo que uno está abriendo en un escenario. Debe establecer generalizaciones sobre el tema. No voy a dar ejemplos porque los vamos a ver a continuación y vamos a ver qué sucede en esos ejemplos concretos y vamos a comparar. Y debe hacer una revisión de investigaciones previas. Y era un poco ahí, parece que algunas de las cosas que Atilio comenta, que Beatriz decía hoy día en la mañana, que uno debe, justamente ahí hay un tema de estar al día. ¿Qué investigaciones previas? Desde los clásicos, uno sabe que hay ciertos clásicos que no puede dejar de mencionar, hasta lo más al día posible. Una cuestión que uno evalúa o que uno sabe que debe tener, ojalá, es algún paper o algún libro 2013, si está haciendo un artículo 2013. O sea, mostrar que está al día en las investigaciones previas. O sea, eso es, le genero a mi lector o a mi evaluador un ámbito donde me voy a posicionar. Eso es, le doy el marco, ¿okay? Y le demuestro conocer el terreno. Y le demuestro estar al día en el terreno. O sea, todo evaluador o lector queda bien impresionado en ese primer párrafo o 2 párrafos de la apertura. Luego, ¿qué hago? Bajo en el nivel de generalidad.
operacionalizo a un nivel más concreto, y es lo que Schwartz llama establecer el nicho. Ahora me posiciono yo, he dado un marco general, ahora bajo a una parte más concreta y me posiciono yo. Y aquí hay opciones, ¿okay? Uno puede declarar áreas existentes, señalar un vacío, que esto es lo que más se usa en general de la investigación que ha levantado esto. Lo que más se usa en general es mostrar un vacío. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí y hemos escrito decimos: existe escasa investigación. Hay una serie de frases cliché que podríamos bajar a ver ya más operacionalmente. Poco se ha escrito al respecto de, no se encuentra mucha investigación abordando el tema bla, en fin. O sea, mostramos que, o es más, muchas veces decimos no existe cuando somos más radicales, porque hemos hecho la prueba y sabemos que eso sucede así empíricamente. Decimos, no existe hasta el día de hoy investigación que aborde la temática de. O sea, somos más radicales aún cuando tenemos los datos para decir. A veces se generan preguntas, que es una forma a veces de mostrar el vacío también. Es una posibilidad. Uno puede decir, ¿cuánta investigación se ha publicado respecto de los sillones rosados? Entonces uno espera que quien entiende y conoce sepa que es muy escasa o nula. O sea, la pregunta también lleva a mostrar que hay un vacío. Y continuar la tradición, como dice Schwartz, o sea, mostrar que yo me incrusto en una línea de investigación, que yo soy parte de lo que se viene haciendo en un terreno investigativo específico. Y viene la parte más importante, viene la parte cuando yo me apropio de lo que está allí, cuando yo digo lo que yo voy a hacer. Entonces hay tres momentos: marco general, el espacio más pequeño donde normalmente muestro que hay un nicho, y ese nicho entonces lo que yo hago en el último momento de la introducción realmente es ocuparlo, hacerme cargo yo de eso. O sea, si he dicho que hay un vacío, si he dicho que algo falta, yo digo, yo les voy a dar entonces eso que estamos viendo que no tengo. O sea, la estrategia de Atilio, vendernos, ¿ah? Saber dónde publicar. ¿Ah? Y entonces es decir, ¿qué les voy a entregar yo? Les muestro que esto es importante en el primer movimiento, les muestro que no hay mucho de esto en el segundo movimiento, y viene la parte, el prestige. No sé si vieron la película, cuando muestran la película de los magos, el tercer y último momento, que también está pensada en movimientos retóricos. El movimiento más importante de un acto de magia se llama prestige. Bueno, el prestige de la magia es nuestro tercer movimiento, cuando el mago hace aparecer la paloma que había desaparecido, por ejemplo. Ese prestige es decir lo que yo voy a hacer y cómo yo me apropio de lo que no hay. Y entonces se supone que lo que genero es expectativa, ansiedad e interés. Y ojalá que así lo es. Entonces vamos a darle el gusto a Atilio de nuevo, y yo voy a citar ese paper posteriormente porque me entregó algo que me motivó. ¿Cómo se hace? Digamos, declaro mis propósitos. Digo lo que voy a hacer explícitamente. Y aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con los verbos. Es decir, voy a describir, voy a recolectar, voy a mostrar, voy a explicar, voy a, etc. Entregar antecedentes, mostrar resultados. O sea, digo con mucha transparencia qué voy a hacer. Y esto es fundamental. Si un investigador no logra decir con absoluta claridad qué es lo que va a hacer, un evaluador, un editor o un lector interesado no sabe. Le generamos la expectativa, el marco, y cuando le tenemos que decir qué es lo que le voy a dar yo, no lo sé decir. Bueno, mezclando un poquito con lo que vamos a hacer a continuación, esto es
uno de los aspectos más difíciles de la escritura de un paper. Es uno de los temas más complejos de poder comunicar. ¿Qué voy a hacer? Y hay confusiones tremendas aquí. A veces estamos diciendo de qué se trata la investigación general en la que está mi estudio. A veces estoy diciendo de lo que yo quisiera hacer, pero no hice. Muchas veces sucede. Y a veces, lo más grave que sucede, no digo lo que voy a hacer. Y no lo digo, y esto es cierto, está probado empíricamente con una serie de investigaciones, no lo digo porque a veces el investigador no lo sabe. Estoy escribiendo un paper y no sé exactamente qué quiero comunicar, qué quiero decir, no lo sé. Y hay gente que termina de escribir el paper y no lo sabe, aunque les parezca increíble, ¿eh? Pero no lo sabe. Bueno, enuncio la investigación claramente, digo que esta es la investigación y de lo que voy a hacer, muestro incluso los principales resultados o hallazgos, y viene una parte que es tremendamente importante y que también la investigación muestra que escasea mucho, esa es la verdad, que es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a encontrar usted, lector, evaluador, etcétera, editor, aquí? A mucha gente incluso no le gusta y le parece inadecuado decir algo así como: en la primera parte del artículo entregaré algunas referencias teóricas y presentaré el marco conceptual de donde esta investigación arranca. En la segunda parte entregaré los métodos y algunos antecedentes respecto de la investigación. Y concluyo con los hallazgos y una interpretación de esos hallazgos. Esa parte que es el cierre final de la ocupación del nicho de un artículo de investigación, alguna gente la encuentra innecesaria, superflua y que radicaría casi en una cosa que no tiene mayor relevancia para el paper. Bueno, desde la perspectiva de la orientación del lector, ese aspecto es fundamental y lo consideramos muy relevante desde dos perspectivas. Recién dije orientación del lector, pero créanme que además es la orientación del escritor. Le hace bien al escritor mientras escribe, y muchas veces incluso en los malos papers uno descubre que el escritor ha creado un mapa de ruta que no lo cumple. O sea, el escritor se genera un mapa de ruta y no se da cuenta cuando termina el paper que no cumplió ese y que ejecutó otro mapa de ruta. Las evaluaciones de los artículos de investigación revelan muchas veces esto. O sea, los editores nos encontramos con que los evaluadores atentos son capaces de reconocer rápidamente y decir: dijo que iba a revisar 4 puntos en la teoría y revisó 3. Y el escritor no se dio cuenta y lo dejó así. O sea, a veces porque no vuelve y reelabora, sino que lo dejó, ¿ah? O a veces porque sencillamente no se dio cuenta y nunca se percató de aquí. Bueno, esta es la organización general de un artículo de investigación. No hay, ciertamente, y esto es una parte muy relevante que decir, no hay ciertamente acuerdo total respecto de esto. Esto es lo que muestra la investigación en las tendencias generales. Pero aquí hay variaciones que tienen que ver con las disciplinas y con los tipos de géneros. Géneros porque un artículo de investigación no es un paquete cerrado. Hay diversos tipos de artículos de investigación. Hay artículos de investigación empíricos cuantitativos, empíricos cualitativos. Hay artículos teóricos, son artículos... En ciertas revistas eso es impensado. En las revistas de educación, ciertamente yo hice una mirada rasante la semana pasada, mirando las que estaban disponibles en línea, y en revistas de educación incluso es posible que uno, digo, es una pasada rasante, que haya más tendencia a la reflexión,
al artículo tipo ensayo. Entonces, un artículo tipo ensayo es posible que no se adapte en todos los elementos que están aquí. Podría adaptarse en su gran mayoría, creo yo. Tal vez el tema de los hallazgos, que suena algo muy empírico, ¿no es cierto? Pero incluso un artículo de reflexión teórica puede llegar a delinear algunos elementos fundamentales que son como sus conclusiones o sus aspectos centrales. Hay discusión de si en todas las disciplinas científicas, artísticas, etc., habría estos mismos pasos retóricos. En general, la investigación está demostrando que sí, que debería haber, y que es más bien una cuestión de buena escritura, mala escritura. O sea, que debiéramos aproximarnos idealmente en la buena escritura académica a esta organización, que esta es la organización más canónica. La investigación diacrónica, evolutiva, histórica, ha mostrado que la tendencia ha sido a que este modelo se imponga paulatinamente, incluso en las ciencias sociales y humanidades, que hemos sido las más reticentes, esa es la verdad. Incluso para los artículos empíricos de ciencias sociales y humanidades, pero hemos ido avanzando. También se puede hacer un lindo trabajo con esto respecto de los abstracts. Los abstracts de una revista debieran tener pasos muy similares a estos. Es más, se supone que el abstract debe tener muy importantemente el tema de los resultados y de los hallazgos. Un abstract sin resultados o sin hallazgos no es un abstract definitivamente y es rechazado en la evaluación de un paper, la mayoría de las veces, por lo menos. De modo que uno puede... Y la mirada diacrónica hace ver que en los últimos 20 años más o menos teníamos revistas en educación que no tenían abstract. Después comienzan a aparecer lentamente los abstracts en español y más lentamente la aparición de los abstracts en inglés. Hace unos 15 años atrás, muchos de las... Esto es una mirada amplia y rápida, no he hecho un estudio, pero solo estuve curioseando un poco para tener algunos datos para hoy. Las introducciones no aparecen subtituladas como introducciones y los artículos arrancan, dicho así. Paulatinamente va apareciendo algún subtítulo que identifica algo como introducción. Hay otros. Vamos a ver en los ejemplos que tenemos aquí, hay alguna opcionalidad. El tema es cuánta opcionalidad las revistas nos permiten y cuánta opcionalidad los editores y los cuerpos editoriales queremos permitir. Por ejemplo, nosotros en la revista Signos y Estudios de Lingüística no permitimos que haya otra forma de denominar la introducción que no sea introducción. Y la palabra presentación, la palabra antecedentes, la palabra... Es más, en nuestras normas dice claramente que todo artículo debe tener la palabra introducción con mayúsculas y que es el primer momento del paper. Otras revistas son más flexibles y permiten que eso... Pero también, y a Gino Bustos podría darnos una magnífica conferencia otro día respecto del tema de la indexación y los keywords y los elementos que van asociados a estas cuestiones. Seguramente algunos no nos gustan mucho algunas veces, pero también tenemos que entender que es muy relevante y si uno comienza a nombrar las partes de un artículo de maneras diferentes y una revista permite que haya mucha heterogeneidad, también tiene que ver con el índice de impacto, ¿no? A ese nivel, ¿no es cierto? ¿No tanto? No, con la capacidad de recuperar esa. Eso es, perdón, esa es la cosa más técnica, con la capacidad de recuperación de eso. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? Sí. Preguntas, dudas, comentarios. El principal resultado es hallazgos. Ahí estamos todavía como ante la metodología, ¿no? Esto es la introducción. Solo la introducción.
O sea, es lo que sucede en la primera página de un paper, o en las 2 primeras páginas de un paper, o a veces incluso en media página del paper, porque aquí va a haber también, por ejemplo, los españoles que usan frases muy largas, y no han cambiado mucho estas prácticas todavía. Normalmente una introducción de ciertas revistas puede ocupar 2 páginas, pero en otras revistas a veces la introducción es media página. ¿Es cierto? Una pregunta puntual. Ahí se indican principales resultados o hallazgos Sí. de los que a los que yo llegué. Claro, tú dices, por ejemplo, justamente en esa parte dice, en esta investigación voy a describir el procedimiento empleado para construir el instrumento de metacognición, mira la Domi, magíster, ¿no es cierto? Sí, sí, esa es la tesis de magíster de Dominic Mack. Y entonces dices, y sus principales hallazgos son que logra distinguir entre buenos y malos comprendedores, por ejemplo. Y en la primera parte del trabajo voy a mostrar los nichos teóricos para esto, y posteriormente abordo el aparato metodológico y concluyo con los resultados y la discusión de los mismos. O sea, una línea. No es, en algunas disciplinas eso es muy raro. Es bastante raro. Vamos a ver qué pasa con los ejemplos que les traje y a ver si en educación alguien cuenta los hallazgos en la introducción. La investigación de Swales y de 20 o 30 años de investigación en esta línea en muchas disciplinas diversas, porque el artículo de investigación científica es el género más investigado y estudiado desde la lingüística. Uno puede aburrirse de encontrar investigaciones respecto de los artículos de investigación. Es enorme la cantidad. Hay revistas completas dedicadas por años a investigar los papers. ¿Y por qué? Por lo que ha dicho, por eso quedamos tan bien coordinados por Verónica, Atilio primero y yo después, por lo que ha dicho Atilio. O sea, toda la relevancia que tiene el mundo de los papers en la producción científica y en el impacto y en la cienciometría, ¿okay? Se basa sobre escribir buenos papers. Si no escribimos buenos papers, no podemos llegar a que Atilio nos muestre nunca no estaremos nunca en los datos de Atilio. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque el tiempo se nos arranca. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la introducción y el abstract? ¿Tendrían los mismos contenidos? A ver, sí, pero más pequeño y con menos pasos. Una cosa que no dije, me la salté, pero estaba en media obvia, pero una movida se compone de lo que llama pasos. O sea, una movida se articula en pasos. Son más pequeños a la movida, obviamente, y son varios los que se articulan para englobar a una movida en términos estructurales. Un abstract tiene pasos similares, un resumen tiene pasos similares, tiene movidas similares, pero sus pasos son menos y son muy cortitos. Y yo diría que cumple prácticamente con las mismas. Es por eso que algunos investigadores consideran que el abstract no es parte del artículo y se le llama un género incrustado. O sea, un género dentro del género, que uno puede sacar el abstract y el artículo existe sin el abstract perfectamente. Hay discusión respecto de esto. Yo soy de la idea de que esto es imposible, de que el abstract es parte del artículo, pero hay discusión teórica al respecto. Lo que me interesa es que miren esto, vean estas 3 movidas, los pasos, y entendamos un poco la lógica que subyace a la escritura o la evaluación de un texto que tiene estos elementos. Podemos no estar de acuerdo en que todos tienen que estar, y podría ser una discusión sumamente productiva e interesante. Pero la investigación está demostrando que sí. Y yo les aseguro que se han hecho investigaciones muy interesantes de autores que escriben un paper siguiendo este esquema canónico y violándolo y mandando papers a una misma revista, y es inmediatamente rechazado el paper que viola la estructura canónica.
y el paper que aprueba la estructura canónica pasa a veces soplado rápidamente y se lo aprueban con una buena investigación detrás. Por supuesto. ¿Ah? He contado eso. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Bueno, por razones un poco de diversa índole, borré los datos sobre los nombres y otros datos, pero sabemos que hoy en día eso no tiene mucha relevancia. Claro, ponemos el título, ponemos la primera línea de la introducción y van a saber de dónde vienen. Otros solamente por lo que en lingüística llamamos el perfil textual o la silueta textual. Algunos sabrán qué revista es esta, sobre todo ustedes que son algunos del área, podrán reconocer inmediatamente algunas de estas revistas. O podrán reconocerse a lo mejor algunos de ustedes como autores de uno de estos. No, pero son casi todos, no hay ningún chileno entre los autores de estos papers. Pero podrán reconocer a lo mejor ustedes al autor porque conocen a lo mejor el paper, pero me pareció que era de mínimo decoro, no sé si decoro o algo del estilo, borrarlos. ¿Ah? Por lo menos yo no les muestro directamente quiénes son. Si ustedes quieren googlearlos, como dice aquí, yo los encontrarán muy rápidamente. Incluso el que es claramente de cielo, habla una cosa interesante, no estaba accesible en la versión PDF. Entonces, en vez de cortar y pegar, sencillamente lo imprimí y lo borré. Bueno, a lo que los quiero invitar a mirar estos ejemplos es justamente qué sucede. Mire, no sé si el orden está totalmente aleatorio, no hay ninguna secuencia, en este momento quedó así, pero si ustedes miran el primero que tienen en sus manos, se fijarán que cumple con cierta estructura canónica, o sea, evolutivamente, diacrónicamente, este primer trabajo, Estudios sobre alfabetizaciones en Argentina, debe ser temporalmente muy reciente. Es una revista que está muy ordenadita, título, autor, primero el resumen en español, palabras claves, título en inglés, resumen, palabras claves. ¿Ah? Ya saben de dónde y cuándo, ya lo buscó, ¿eh? O sea, es del año pasado o antepasado, es un artículo muy reciente y lo muestra claramente su formato. ¿Ah? Incluso tiene resumen en francés, o sea, es una revista que pide resumen en 3 lenguas, ¿ah? Español, inglés y francés. Si ustedes miran más adelante, lo que vendría a ser uno que sigue, que se llama Los fundamentos filosóficos de la educación, como reconsideración crítica de la filosofía de la educación, es un paper y que se me pasó, está en la pana, está el autor allí, no me di cuenta, así que está allí claramente marcado. Lo borré de aquí, pero no lo borré de la otra. Fíjense cómo parte este artículo. ¿Ah? Parte, no hay subtítulo, y el esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida, etcétera, en la actualidad. Y fíjense ustedes que pasa la primera página y la segunda página y continuaba. ¿Ah? Yo estaba preocupado de cuál era el presupuesto de los organizadores, de modo que no quise incluir mucho más, pero continuaba y continuaba y continuaba. ¿Ah? Pero sería interesante que le dedicáramos unos minutos, no sé cuánto tiempo tenemos antes que venga la Domi, porque nada, se acabó. Está súper acabado el tiempo. Pero fíjense ustedes, juguemos con las siluetas textuales nomás entonces. ¿Dónde encuentran aquí las movidas y los pasos de Swayze? Fíjense que termina casi y yo les aviso ya, el objetivo nunca está dicho. Nunca se sabe qué va a hacer este paper, qué se va a hacer en él. Si lo comparamos con el que sigue,
este que se llama el conocimiento de la didáctica de las ciencias como campo específico del conocimiento. Fíjense cómo tenemos un artículo que está más ordenadito y miren cómo aparece Swales aquí lindamente. Swales estaría feliz de encontrarse con este paper. Introducción. Desarrollaremos este trabajo en dos apartados. En el primero analizaremos la emergencia de la didáctica, bla, 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 bla. En el segundo ofreceremos una breve panorámica. No es tan Swales, esa es la verdad. Si ustedes se fijan, la introducción se ha saltado el primer y el segundo movimiento. ¿Okay? O sea, como si fuera una obra de música, ¿ah? Pero nos dice qué va a ser de entrada, ¿ah? Nos deja muy claro esto y pasa a un componente entonces de marco referencial teórico. Hay otro artículo, y fíjense, de la misma revista, el que sigue, que tiene los 3 resúmenes, pero fíjense que este se llama presentación. Y esta presentación dice, con respecto a los saberes que los jóvenes adquieren, está dándonos un marco, y luego dice, en este artículo, basado en una investigación previa, nos proponemos comprender al menos parcialmente lo que está emergiendo respecto de las relaciones complejas, bla, bla, bla. Pero antes haremos algunas acotaciones. La primera, el presente artículo se refiere a este primer grupo, jóvenes de clase media con posibilidades, bla, bla, bla. Esa es nuestra segunda acotación. Este artículo enfatiza el tercer ámbito. Fíjense como en este artículo varias veces nos dice lo que va a ser y nunca queda claro qué va a ser de todo aquello. Se pasea como por 3 momentos, describe una primera acotación, y aquí sí como que nos dice que ahí se va a ubicar, y luego dice que va a haber otra, pero como que ahí se va a ubicar de nuevo, y luego pasa a qué llamamos nuevos repertorios tecnológicos. Se mueve a otro escenario. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Poco se dice. El que viene a continuación de una revista Cielo, tiene el resumen, tiene abstract y dice, en el texto de bla 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 bla, claves para comprender bla 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 bla, hasta una descripción, por uno de estos 3 tipos de representaciones son básicas para la producción de democracia y de gobierno. Y por cierto, sobre todo aquello se constituye bla 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 bla. En la contraluz y desde esta tradición se puede afirmar que en la actualidad las respectivas fragilidades bla 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 bla, o simplemente memoria y secuela del miedo como bla 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 bla, de la democracia griega. Está Marcela aquí, es una revista Cielo, no nos dé miedo, ¿eh? No dice qué va a ser nunca, de qué hay una descripción genérica, nunca dice qué va a hacer, qué se propone hacer aquí, ni cómo lo va a hacer. De modo que quien se aventura a leer esto, es eso, una gran aventura. ¿Tendrá un buen índice de citación un paper de este estilo? Chamén. Miren otro, aprender a enseñar ciencia, es una propuesta basada en la autorregulación. Tiene introducción, da un marco, una de las líneas de investigación del Departamento de Didáctica de la Matemática, de la Ciencia, se centra en el desarrollo, Fíjense, por otro lado, en términos de escritura, lo espantosamente mal escrito que está este trabajo, ya me atrevo a decirlo así. Tiene casi una oración por párrafo, unas oraciones larguísimas. Hay comas, pero los puntos parece ser que no los conoce. El segundo párrafo nuevamente tiene otra enorme oración. Fíjense que empieza, los resultados satisfactorios obtenidos en estos trabajos, no solo bla bla bla. Pasa al siguiente párrafo, a la siguiente columna. Hecho, ¿qué les falta para aprender? Unido a la necesidad del modelo. Horrible. En el número anterior de la revista dedicada a la enseñanza de las ciencias se plantearon los fundamentos teóricos para... En esta oportunidad se hace una presentación no muy distinta de otros resultados generados por la investigación de manera que este artículo pueda considerarse como complemento. Lo seleccioné porque me pareció inusitado lo que dice.
En la revista de la cual yo soy editor, jamás publicaríamos algo que se atreviera a decir eso en la introducción. Es impresionante. Fíjense, lo dice en el número anterior de la revista, o sea, de la misma. O sea, que han publicado un artículo en el número anterior en la misma revista, otra cosa que en general no hacemos tampoco en una revista científica. En el número anterior de la revista dedicado a la enseñanza de las ciencias, se plantearon los fundamentos teóricos para la autorregulación metacognitiva del futuro profesor. Un punto, por lo menos. En esa oportunidad se hace una presentación no muy distinta, Dios me libre. O sea, que han publicado una cosa que es casi un refrito de lo mismo. De otros resultados generados por la por lo menos son otros. De manera que este artículo puede considerarse como complemento. Hay una línea que... como complemento del primero, sí. Con el ánimo de ubicar al lector, sintetizaremos los elementos más... Por lo menos aquí se preocupa del lector y lo declara. Con el ánimo de ubicar al lector, en el marco teórico en el cual nos apoyamos en la función, otro referente, y aquí entra demasiado en detalle en la introducción. Fíjense cómo se extiende en ubicar al lector. O sea, exagera la movida 3. La exagera de manera tremendamente radical. Le cuenta y nos comienza a contar un montón. O sea, en el fondo, lo que hace es que se adentra en el marco teórico. Fíjense lo que va haciendo. A pesar de que el marco teórico comienza después. Cuando dice, ¿qué entendemos por aprender a enseñar ciencias? Sin embargo, en esta larga introducción, no queda muy claro qué va a hacer, a pesar de que dice que se preocupa por orientar al lector, pero lo orienta en términos teóricos. Pero no le dice qué va a hacer en este tema. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero hay varios otros modelos aquí que podemos mirar. Por ejemplo, tenemos este otro artículo de educación y cibercultura, que parte con una cita de Sherry Turkle y luego tiene sobre el peligro de creer una sola historia. Y esto es bien curioso, porque parte con esto. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, es muy difícil, nos advierte que el peligro de creer en un discurso, bla, bla, esta historia, la única historia con mayúscula, no sé dónde nos dice o nos orienta, y luego pasa de la diversidad, de las diversas crisis de la educación. ¿Se fijan? No hay orientación al lector, o sea, Swales no está. Nuestro querido Swales erró el camino. Bueno, y luego tenemos otro trabajo que nos muestra aquí muy ordenadamente, tiene introducción, y al final, si nos avanzamos más rápido, dice, el trabajo tiene dos partes. En la primera se justifica y define el estudio de este estilo. En la segunda se presenta una experiencia educativa. Su análisis se hará a partir de un marco teórico. Con ello queremos arrojar una lanza a favor del diseño de contextos formales para el aprendizaje de las actitudes. Al menos cumple en el sentido formal que al final de la introducción nos orienta un tanto de qué va a hacer, por un tono un poco poético. Esta idea de lanzar una lanza, tampoco el lenguaje poético debiera ser un rasgo importante en los artículos de investigación de este estilo. Debiéramos tratar de evitarlo. Hay todo un tema y un análisis muy largo que podríamos hacer en otro taller con el tema del lenguaje que apunte a la objetividad y que evite el lenguaje metafórico explícito como con este tipo de cuestiones. Bueno, y por último, tenemos un artículo que se plantea mucho más en el canon de lo que estamos buscando. Tiene un resumen, tiene un abstract, tiene keywords, ¿ok?
Por primera vez aparece entre casi todos los que miré un rasgo que es fundamental del proceso de evaluación para los editores o equipos editoriales. Dice, recibido marzo 2002, manuscrito revisado, aceptado agosto 2003. O sea, primera vez de estas revistas donde en general aparece una idea de que existe un proceso editorial que es datado, fichado y que tenemos clara idea de cuánto tiempo estuvo este trabajo en revisión. Que además es un tiempo importante. ¿Ah? Estuvo más de un año desde que llegó, lo cual para la gente que somos de equipos editoriales eso dice bastante. O sea, es importante. Y tiene una introducción. ¿Perdón? Eso es súper relativo, sí. Por lo menos en mi experiencia, a veces lo que pasa es que los evaluadores, hoy día al menos lo que está sucediendo, y creo que es un tema para todos los que tenemos que ver con revistas, la crisis que tenemos con el tema de los evaluadores. O los evaluadores no evalúan, o rechazan, o hacen evaluaciones muy precarias, que debemos volver a buscar otros evaluadores, o se toman unos tiempos pensados, o sea, 3, 4, 5 meses, y como nadie responde, tenemos que seguirlos esperando. Entonces, a veces el tiempo no quiere decir que era muy malito. A veces sí. O sea, nosotros tenemos artículos que a veces han pasado por 4 filtros, en 4 etapas diferentes, hasta llegar a ser aceptados. Y el tiempo que se ve aquí es por eso. Pero otras veces son otras razones. Yo diría que solo se pueden saber todos los objetivos con esa información. Que si dura más de 90 días, efectivamente hubo revisión de páginas. Menos de 90 días hace sospechar de que no hubo revisión. Y el segundo dato objetivo es, como autor, tú sabes cuánto se demora esa revisión. Bueno, y fíjense, para cerrar, esta dice al final muy bonitamente, el presente trabajo se basa en una investigación realizada, que es una cosa muy importante que no hemos tenido el tiempo aquí de comentar, que es separar el paper de la investigación, que pueden tener objetivos diferentes. ¿Ah? Y aquí lo hace muy bien este autor, y dice, el presente trabajo se basa en una investigación realizada en uno de los sectores de los Andes poco estudiados hasta ahora, la región de Susques, bla, bla, bla. Presentaremos algunos resultados de nuestro análisis de la arquitectura del pastoreo de esa región. En primer lugar, describiremos las estructuras arquitectónicas y los lugares de uso específicos para actividades pastoriles en Huánuco. Después analizaremos con qué esquemas de uso del espacio están vinculados estas estructuras arquitectónicas y estos lugares. También discutiremos los significados que el espacio puede tener para los pastores. Como este trabajo no puede ser más el primer aporte hacia una comprensión más amplia de la arquitectura del pastoreo de los Andes, priorizamos en él la presentación de información etnográfica. O sea, yo sé qué voy a encontrar aquí exactamente. Y entonces decido si lo leo o no lo leo. Por ejemplo, lo abandono, no me interesa eso que va a ser. ¿Ah? El cielo. Bien por nosotros y cielo entonces, ¿no? Felicitémonos. Bueno, yo sé que nos hemos pasado muchísimo el tiempo, pero ¿hay algún comentario, alguna pregunta? A esto podríamos explotarlo muchísimo y a cada paper, la comparación entre los buenos, los medianos, podríamos hacerla mucho más detallada y obviamente enriquecernos y discutir incluso muchos de los datos que están ahí. ¿Da alguna indicación respecto a los títulos? Porque en el fondo también ahí hay un elemento, algunos ocupan elementos más metafóricos, otros son más directos. ¿Qué recomendación? Bueno, la verdad es que no es fácil, pero también los títulos son una complicación bastante difícil de abordar. Yo diría que hoy en día también habría que seguir de lo que estaba hablando Atilio, o sea, el tema de la recuperación. El título debiera ser suficiente informativo, preciso, de modo que debiéramos evitar las metáforas. O sea, identificar claramente el tópico central de lo que se está diciendo y abordar la temática disciplinar específica. O sea, debería tener una relación directa con los keywords, de modo que dijera de qué se trata lo que está diciendo aquí.
Muchas veces no sucede así. A veces vemos títulos exageradamente cortos, ¿ah? Y vagos. ¿Ah? Entonces, bueno, eso normalmente en la evaluación sale y se le pide al autor que o lo acorte, o lo alargue, o lo haga mejor, más específico, o evite el uso de metáforas. En general, sí, es un tema complicado, pero debiéramos tratar de tener un lenguaje más preciso y que recuperar el contenido central del... En términos lingüísticos nosotros decimos que el título debe macrosemantizar, o sea, debe capturar la proposición más global de todo el contenido del texto. Hay investigaciones que pueden hacer el estudio léxico de ver si el conjunto de palabras que está en el título realmente se relaciona con el contenido del conjunto de palabras totales que están en todo el texto. Y puede hacer una relación de un equilibrio léxico entre las palabras que están en el título y todas las palabras que están en el paper total. Y podemos ver cuán cercanos son o cuán distantes son. Es bien entretenido ese tipo de estudio léxico semántico.